Good morning, Sabbath keepers. Buenos días a todos los guardadores de sábado. It's always a privilege to worship with you here. Es siempre un privilegio el poder adorar junto a ustedes. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Our loving Lord, Nuestro amante Padre, we ask that this morning in our worship service you may be present. pedimos, Señor, que tú estés presente en este culto esta mañana. We know the holy angels are walking these aisles, Sabemos, Señor, que tus santos ángeles están caminando por este lugar. and we ask that the ones who are watching on television may also be blessed. Y pedimos que también aquellos quienes están viendo a través de la televisión puedan ser bendecidos. And we thank you for your tender mercies. Te agradecemos por tus grandes misericordias. Bless our minds this morning Bendice nuestras mentes esta mañana and help us to understand and be obedient. y ayúdanos a entender y a ser obedientes. We ask these things in the precious name of Jesus. Te Amen. pedimos estas cosas en el nombre preciado de Jesús. Amén. The title of the message this morning is Some People Have a Lot on Their Plate. El título del mensaje esta mañana es Algunas personas tienen mucho en sus platos. Now, this is taking advantage of an English idiom. Y esto es para tomar ventaja de una expresión idiomática inglesa. It simply means that a person who has a lot on his plate Y esto significa simplemente que una persona que tiene un plato demasiado lleno, he's just got a lot of things to do. quiere decir que tiene muchas cosas por hacer. Now, we have another idiom in English. Ahora también tenemos otra expresión idiomática en el inglés. We say that person wears a lot of different hats. Decimos a veces, esa persona usa muchos sombreros. Now, I'd like to talk to you today about plates. Y esta mañana quiero hablarles de platos. This doesn't have to do with a long list of things to do. Ni esto no quiere decir sobre una gran lista de cosas por hacer, But it has to do with things that we put on our plates. pero se relaciona con aquello que colocamos en nuestros platos. Isaiah 1:18 doesn't talk about food. Isaías 1:18 no habla de el alimento, But it does talk about using our reason. pero sí nos habla de usar nuestra razón. God wants us to sit down and reason with Him. Dios quiere que nos sentemos con Él y que razonemos con Él. So this morning I invite you to use the 10 pounds of brain fat. Así que quiero que esta mañana utilicemos esas 10 libras de grasa craneal o del cerebro And use it to understand God's plan. y que lo usemos para entender el plan de Dios. God says, "Come, now let us reason together." Ahora Dios nos dice, Isaías 1:18, venid luego, dijo Jehová, razonemos juntos. It's interesting. Es interesante. The creator of the human body made an organism that is exceedingly complex. Es interesante que el creador del universo haya creado un organismo que en sí y en su funcionamiento es sumamente complejo. The biochemistry of our bodies is much better understood today Y la bioquímica de nuestro cuerpo se entiende mucho mejor hoy día than it was 150 years ago. de lo que se entendió hace unos 150 años atrás. So in honest humility, we have to recognize Así que con toda humildad debemos reconocer there's much that we do not understand or ever will understand about the body. que hay cosas que aún no entendemos o que no llegaremos a entender sobre nuestros cuerpos. So let's ask God what standards He sets. Ahora vamos a preguntarle a Dios cuáles son esos estándares que Él coloca And then let's look at natural science to see if there's support for those things. y luego vamos a explorar las ciencias naturales para ver si hay apoyo para estas cosas. There are a lot of university level studies that have been done. Y hay muchos estudios a nivel universitario que se han hecho. So in a special way,
we want to look at these today. Y en una forma especial vamos a ver esto hoy día. Now, I want to speak to every Christian of every denomination. Ahora yo quiero hablar hoy a cada cristiano de cualquier denominación. And in a very special sense, I'm talking directly to my colleagues in the Seventh-day Adventist Church. Y también de una manera muy directa estoy hablando también a mis colegas dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. And this is for the membership as well. Y eso también es para la membresía. Now, if you have any curiosity at all about what God says, Ahora, si usted tiene alguna curiosidad sobre lo que Dios dice, so about the things that are on the plates that we use to eat, sobre las cosas que han de colocarse en ese plato que hemos de comer, you'll want to continue to listen. entonces usted va a querer seguir escuchando el mensaje de hoy. If you don't, it will be very difficult to defend an uninformed opinion. Si no lo hace, va a ser entonces muy difícil el poder defender una información que no tiene base. So, if you listen this morning, Así que si usted está escuchando esta mañana, you will learn something. usted también va a aprender algo. So I invite you to spend the next few minutes listening with me. Y por eso les invito a que por favor nos acompañen en los próximos minutos para esta exposición. There are several things for which Seventh-day Adventists are very well known. Hay algunas cosas por las cuales se conoce muy bien a un adventista del séptimo día. One thing is we worship on God's holy Sabbath, Una de ellas es que adoramos a Dios en el sábado, el día santo del Señor, just like it's specified in the fourth commandment. tal como ha sido especificado en el cuarto mandamiento. And among other things they're known, Y entre otras cosas por las cuales son conocidos, they follow a very different dietary plan. es que ellos siguen una dieta o un plan de dieta bastante diferente. There are millions of Americans worldwide Hay millones de personas estadounidenses alrededor del mundo. and so for investigators, they present a very tempting group to study. Y para los investigadores, los adventistas del séptimo día parecen ser un grupo bastante tentador a nivel de estudio. So they can learn something that they can apply for public health reasons. Y al estudiarlos, ellos aprenden algo que puede ser aplicado para razones de salud pública. They want to discover something that will affect human longevity. Ellos quieren descubrir algo que pueda afectar la longevidad de las personas. Now, unfortunately, scientific investigations must eliminate variables. Ahora, desafortunadamente, las investigaciones científicas deben eliminar algunas variables. These variables will affect the conclusions drawn and the outcome of the study. Y estas variables pueden afectar tanto los resultados obtenidos como las conclusiones del estudio. For example, recently baptized members have never before changed their lifestyle. Por ejemplo, miembros que son bautizados en un periodo reciente no cambian inmediatamente, no han cambiado su estilo de vida. You can't expect their lifestyle to affect the study. Y entonces usted puede esperar que el estilo de vida de estas personas afecte un estudio. And there are other Seventh-day Adventists Y hay otros adventistas del séptimo día that have been members of the church since their childhood. quienes han sido miembros de la iglesia desde su niñez, But they have never been following God's plan for their bodies. pero que aún así no han seguido el plan de Dios para sus cuerpos. Now, their results will also distort or change the conclusions drawn. Y sus resultados también pueden afectar las conclusiones que se hagan en estos They're estudios. very difficult to eliminate from a study like this. Y son muy difíciles de eliminar de un tipo de estudio de esta naturaleza. My good wife and I participated in one of these studies. Mi esposa y yo participamos en uno de estos estudios We participated for probably a full decade, y participamos casi una década. and it was conducted by a prestigious medical school in California. Y este estudio estaba liderado
por una prestigiosa escuela de medicina en California. Now, the government of this country wanted to do something to benefit the citizens. Ahora, el gobierno de esta comunidad quería hacer algo para beneficiar la salud de sus ciudadanos. And so they did this study with government funds. Y ellos hicieron este estudio con fondos gubernamentales. The long questionnaires that we answered every 6 months, Y cada 6 meses teníamos que rellenar largos cuestionarios it covered all aspects of our health. que cubría todos los aspectos de nuestra salud. Visits to the doctor's offices, Por ejemplo, el número de visitas al doctor, hospitalizations we might have had, a cualquier hospitalización que hubiéramos tenido, disease diagnoses, diagnosis de enfermedades and a multitude of medical questions that were pertinent. y una multitud de preguntas médicas se encontraban en esos cuestionarios. Adventists are really a very tempting group to study. Y los adventistas son realmente un grupo bastante tentador para estudiar, They live in all climates. porque ellos viven en todo tipo de clima. They suffer stress just like everybody else. Ellos sufren de estrés como cualquier otra persona. They breathe the same air. Ellos respiran el mismo aire. They get delayed in traffic like everyone else. Ellos también se atascan en el tráfico como cualquier otro. And they are not merely residents of some little island in the South Seas. Y no son meramente residentes en alguna isla de los mares del sur. They represent a fair cross-section of the population. Ellos, por tanto, representan una buena parte o un buen segmento de la población. And so they are a tempting group to study. Y eso es lo que hace tentador que se estudie a los adventistas del séptimo día. Now, the results of the study to which I'm referring Ahora, los resultados de los estudios al cual me referí showed that Seventh-day Adventists had different dietary choices. mostró que los adventistas del séptimo día tenían elecciones diferentes a nivel de su dieta. Now, this study applied to North America. Ahora, este estudio en particular se aplicó a personas de los Estados Unidos. And Adventists there live 10 years longer than the average citizen. Y los adventistas del séptimo día en este país viven un promedio de 10 años más que cualquier otro ciudadano del país. And they suffered far less of the dread diseases. Y sufren muchas menos enfermedades. Now, there must be something here that we can learn. Entonces debe haber algo aquí que nosotros podemos aprender. And our natural question is, Y la pregunta natural que surge es, will it make a difference in other people's lives? ¿será que esto también puede hacer una diferencia en las vidas de otras personas? Unfortunately, probably not. Ahora, probablemente, desafortunadamente, pueda que no. The problem is the perversity of the human heart. El problema está en la perversidad del corazón humano. We don't like anyone to touch our plates. A ninguno de nosotros nos gusta que nadie toque nuestro plato. We like fast food. Nos encanta la comida rápida, We like fatty foods. nos encanta la comida con bastante grasa, We like soft drinks. nos encantan los refrescos o sodas And we don't want anybody to tell us what to eat. y no nos gusta que nadie nos diga qué debemos comer. Now, let me share a tidbit of interesting information that's critical to your health. Ahora, yo quiero compartir con ustedes unos consejos pequeñitos que pueden ser cruciales para su salud. Now, I'm going to speak to you as a registered nurse having studied nutrition in a university. Y esta vez voy a hablar como un enfermero registrado y habiendo estudiado nutrición en la universidad. Every animal product, Todo producto animal, whether it be eggs bien sea huevos or butter o mantequilla or milk o leche or cheese o queso or animal flesh, o carne de origen animal, contains sulfur. tiene azufre. As sulfur is metabolized in the body Y cuando el azufre es metabolizado en el cuerpo, and on its way to becoming sulfuric acid, esto
tiende entonces a convertirse en ácido sulfúrico. This is the same acid that's in the battery of your car. Y este ácido es el mismo que se encuentra en la batería de su automóvil. Now, this product isn't compatible with human life. Y este producto no es compatible con la vida humana. So the body quickly has to neutralize it. Así que rápidamente el cuerpo tiene que neutralizarlo. But it has to look for a substance that's handy. Pero tiene que buscar entonces en sí una sustancia que pueda manejarlo. The nearest available substance is calcium. Y la sustancia más cercana, capaz de neutralizarla, es el calcio. And calcium is found in the bones. Y el calcio se halla en los huesos. And so one of the effects of a heavy diet in animal products Entonces, uno de los efectos de una dieta alta en productos de origen animal is a weakening of bone strength. es entonces el debilitamiento de la fortaleza de tus huesos. This is especially a concern for women. Y eso es una preocupación importante, especialmente para las mujeres. The United Nations World Health Organization La Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas has published a list of countries most affected by this lack of bone density. y esta organización ha publicado una lista de los países en los cuales esta aflicción de disminución de densidad ósea es más prominente. And the countries that head the top of the list Y aquellos países quienes se encuentran al tope de esta lista is Norway, se encuentra Noruega, Sweden, Suecia, Switzerland, Suiza and the United States. y los Estados Unidos. The countries least affected Y aquellos países menos afectados are the countries of Africa, son los países de África, where maize is the most common food eaten. donde el maíz o choclo es uno de los alimentos que más se consume. And dairy products are not consumed like in the richer countries. Y los productos lácteos no se consumen como en los países ricos. So we ask, why do these statistics continue to be overlooked? Ahora nos preguntamos, ¿por qué estas estadísticas continuamente se pasan por alto? Why are physicians taught to prescribe to the women more milk? ¿Por qué entonces a nuestros médicos se les enseñó que deberían prescribir a las mujeres el tomar más leche? This for the reason of replacing the calcium lost in the bones. Con la motivación de reemplazar el calcio que tendían a perder en sus huesos. It's part of the very problem of the loss of bone strength. Es entonces el mismo problema, The reason for bone strength being lost. es por la misma causa de la pérdida de fortaleza de los huesos. And I ask, could the rich and very powerful dairy industry have an effect on policy? Y lo cierto es que la industria láctea, que maneja muchos recursos, tiene también el poder para influir en las políticas. So the government of the United States tried to help its people, Así que el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de ayudar a sus ciudadanos, but it's probable and very likely that it made little difference. pero puede que este tipo de medidas hagan muy poca diferencia o impacto. There's an interesting comment in the biblical book of Genesis, chapter 7, verse 2. Y hay un interesante comentario bíblico en el libro de Génesis 7, versículo 2. And I ask if only spiritual leaders would be more careful as they read the scriptures and not be ruled by their own prejudice for the kind of food they like to eat. Y yo solamente a veces me pregunto, ¿cómo sería si los líderes espirituales estuvieran más inclinados a leer y exponer las escrituras con todo cuidado y no dejarse llevar solamente por la inclinación que sienten ante aquellos alimentos que más les gustan? Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, The male and his female, macho y su hembra, and of beasts that are not clean by 2, más de los animales que no son limpios, una pareja, the male and his female. el macho y su hembra. Frequently we see an artist's conception
of the animals entering Noah's Ark. Con frecuencia nosotros vemos representaciones artísticas de los animales que entraban en el arca de Noé. The artist usually paints it 2 by 2 by 2. Y el artista generalmente dibuja los animales de 2 en 2, en pares. But the Word of God, we've just read it, Pero la palabra de Dios que acabamos de leer says 7 of the clean and 2 of the unclean. dice 7 pares de limpios y un par de inmundos. Now, Noah lived in round figures. Ahora, en cifras generales o redondeadas, Noah lived 500 years before Abraham was born. Noé había vivido 500 años antes del nacimiento de Abraham. And way back in Noah's time, Y en los tiempos de Noé, God distinguished between clean and unclean animals. Dios ya había hecho una distinción entre animales limpios y animales inmundos. And only a spiritual leader who is a superficial reader Y solamente un líder espiritual que sea un lector superficial will claim that this idea of clean and unclean pudiera entonces decir que esta idea de limpio e inmundo was established just for the Jews. fue algo establecido solamente para los judíos. So let's take a closer look at Genesis 7, verse 2. Así que por esto vamos a tomar ahora una visión más cerca a este versículo de Génesis 7:2. What was toxic for the stomach and the body of a Jew, Lo que era tóxico para un estómago de un judío, many years later would be toxic for a Gentile. era también muchos años después tóxico para el estómago de un gentil. I had the opportunity of attending a diesel mechanics night school. Yo tuve la oportunidad de asistir a una escuela de mecánica para vehículos diésel. I did this while I was a full-time student, a graduate student at the seminary. Y yo hice esto mientras que estaba estudiando mis estudios de posgrado en la universidad, en el seminario. One thing I did learn there, Y algo que yo aprendí en ese curso de mecánica because water is cheaper, es que como el agua es más barata, you don't put water in the oil pan of your diesel or gasoline engine. usted no va a colocar agua en su motor de diésel o de gasolina. The manufacturer knows better than anyone what to put in his machine. A la empresa conoce muy bien qué es aquello que es lo mejor para esa máquina. Now, if God is the creator of the human organism, Ahora, si Dios entonces es el creador del organismo humano, surely we can trust him to tell us what not to put into our bodies. seguramente podremos confiar en Él, en lo que Él nos dice que no debemos colocar en nuestro cuerpo. But you know what the human response is? Pero ya conoce la respuesta humana. I like it. It tastes so good. Me gusta, sabe tan rico. My wife and I are both registered nurses. Mi esposa y yo, ambos somos enfermeros We understand something about human physiology. y tenemos algo de entendimiento sobre la fisiología humana. Once the taste buds are satisfied Una vez que las papilas gustativas estén satisfechas and the mouthful is swallowed, y aquel bocado de comida sea tragado, the physical results are difficult to reverse. es muy difícil que se reviertan los resultados físicos. Did you ever wonder why ¿Alguna vez usted se ha preguntado el por qué? the first temptation that Jesus faced after he began his ministry La primera tentación que Jesús tuvo que enfrentar después de haber comenzado su ministerio was on the question of eating? fue en el asunto de la comida. He fasted 40 days, Él ayunó 40 días and in his famished condition, y en su condición más pobre, más paupérrima, he refused Satan to offer to turn stones into bread. rehusó la tentación de Satanás de convertir piedras en panes. I wonder why Jesus started his ministry dealing with food. Ahora, yo me pregunto por qué Jesús comienza su ministerio lidiando con la comida.
He knew that this was one of the weakest areas of human experience. Él sabía que esta era una de las áreas más débiles de la experiencia humana. He won the victory for us. Él ganó la victoria para nosotros. And we're assured of his help Y nosotros, seguros de su ayuda, when we wrestle with it too. cuando nosotros podemos estar seguros de la ayuda de Jesús cuando también batallamos con este asunto. How many persons are slaves to their palate, ¿Cuántas personas son esclavos de su paladar? slaves to their taste? Esclavos de ese gusto. They're clinically obese, Son obesos clínicamente, unable to walk a short distance without pain, incapaces de caminar distancias cortas sin sentir dolor. gasping for breath, Están tratando de tomar un poquito de aire or they have lesser complaints. o tienen algunas quejas menores. But Satan has taken them captives to their taste. Pero Satanás los mantiene cautivos a través del gusto. Alcoholics and cigarette smokers, Aquellos quienes son fumadores o bebedores de alcohol, nicotine addicted, aquellos quienes son adictos a la nicotina addicted to caffeine o adictos a la cafeína with a cup of coffee, con una taza de café, or even a caffeine-laden soft drink. o también puede ser una soda que tenga cafeína. These people should never expect to find. Never expect to find Ellos nunca se les va a esperar hallarlos. their favorite drug in heaven among holy beings. Ellos nunca van a esperar hallar esa droga favorita en el cielo o entre los ángeles de Dios. The Word of God speaks of overcomers. La Biblia habla sobre vencedores. There is a rescue plan available for all who sincerely seek it, Y hay un plan de rescate para aquellos quienes lo buscan sinceramente. but it must be sincerely desired. Pero es algo que debe desearse con toda sinceridad. It must be sought after with prayer and fasting. Tiene que buscarse con ayuno, con oración. There is hope. Hay esperanza. Have you ever wondered why Jesus recommended fasting? ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué Jesús recomienda el ayuno? It's not a penance that has to be imposed on a sinner who has rebelled against God. No es el ayuno una penitencia que se imponga sobre el pecador que se ha rebelado contra Dios. Physiologically, the effect of fasting clears the blood of certain substances. Y fisiológicamente hablando, el ayuno puede limpiar la sangre de muchas sustancias tóxicas. And these substances affect the brain. Y estas sustancias tóxicas afectan el cerebro. Many have experienced clearness of thought and the improved ability to focus. Muchos han experimentado la sensación de una mente más clara, de una habilidad de concentración mayor. So fasting is systemically beneficial. Así que el ayuno, sistemáticamente hablando, es algo de beneficio. And it's not an injury for a healthy person to fast periodically. Y no es algo que sea de peligro para una persona que ayune periódicamente. Unfortunately, many of us live to eat and not eat to live. Desafortunadamente, hay muchas personas que viven para comer y no comen para vivir. We eat too much. Y a veces comemos demasiado. You see, God wants us to be willing to deny our food requirements. Y Dios quiere que estemos dispuestos a negar algunos de los requerimientos de alimento. To prefer communication, open communication with Him. Y ante eso, preferir una comunicación abierta con Él. On the cross, even Jesus denied taking a potion of vinegar. En la cruz, aún Jesús negó el tomar una poción de vinagre. He wanted to keep his mind clear so he could communicate with the Father during those last few moments. Él quería mantener su mente clara para así tener una mejor comunicación con su Padre durante esos momentos. So if we're really planning on living eternally with the holy beings, Así que si nosotros realmente tenemos el plan de vivir con seres santos por la eternidad, we need to take seriously the issue of the things we put in our mouths. debemos entonces considerar con toda seriedad
aquello que nosotros colocamos en nuestra boca. Our firmness will have a positive spiritual and physiological effect. Nuestra firmeza en este asunto va a tener un efecto muy positivo tanto en nuestra parte espiritual como también en la parte fisiológica. So fasting can be a part of our spiritual experience. Así que el ayuno puede ser parte de esa experiencia espiritual. For those who have been exposed to the university studies of Dr. Walter Weiss, Para aquellos quienes han tenido idea de los estudios universitarios del Dr. Walter Veith of South Africa, de Sudáfrica, it will come as a surprise and no surprise to know that this scientist a algunos puede que les sorprenda, a otros que no, el hecho que este científico, a former atheist, quien era antiguamente un ateo, even a combative evolutionist, aún era un evolucionista combativo. that he's now a Christian pastor. Ahora este mismo señor es un pastor cristiano. Numerous graduate students working on their doctoral degrees under his direction Y hay numerosos estudios a nivel de doctorado que son conducidos y tutoriados por este pastor. he assigned them different topics to investigate. Y a estos estudiantes de doctorado les asignó diferentes temas de investigación. Now, his research was recognized among scientists, Y sus investigaciones han sido reconocidas entre los científicos. and he was even awarded funds from London, England. Y de hecho, él pudo obtener fondos desde Inglaterra. He was a distinguished professor of zoology in South Africa. Él era un profesor distinguido de zoología en Sudáfrica. One such project involved the length of animal intestines. Y uno de los proyectos de investigación incluía el investigar la longitud de los intestinos de animales. One group of animals were fed a purely vegetarian diet. Un grupo de animales se les alimentó con una dieta vegetariana estricta o pura. And another group was fed a diet that included animal flesh. Y otro grupo de animales se les dio entonces un tipo de alimentación que incluía carne animal. At the end of several months of careful feeding, Y al final de meses de alimentación cuidadosa, the intestinal lengths were taken out and measured. se tomaron entonces medidas de la longitud intestinal. And they were photographed. Y estos intestinos fueron fotografiados. And not surprisingly, the vegetarian animals always had the longest intestines. Y aquellos animales que se les había dado una dieta vegetariana tenían una longitud intestinal más larga. The vegetarians had the shortest intestines. The vegetarian. No, the carnivores had the shortest intestines. Y aquellos animales que eran carnívoros tenían intestinos más cortos. The reason is interesting. Y es interesante saber que la razón de esto Nutrients to be most fully absorbed es que los nutrientes, para ser absorbidos más plenamente, need a longer intestine, necesitan entonces un intestino más largo. while the shorter length was apparently an effort to get rid of unwanted material. Mientras que aquellos intestinos más cortos parecían estar diseñados para eliminar materiales que no se deseaban en el cuerpo. These conclusions were bolstered by other studies. Estas conclusiones fueron también apoyadas por otros estudios complementarios. Other experiments showed that the longevity of animals Otro experimento también mostró que la longevidad de los animales was directly reduced when animal flesh was introduced into the animal's diet. se reducía cuando los productos de origen animal se introducían en la dieta. So a vegetarian diet always proved to be the best defense against the invasion of illnesses for the animal. Así entonces, una dieta vegetariana estricta parecía ser aquella que mantenía fuera las enfermedades en la vida del animal. Year after year, Dr. Veith led his students to repeat and explore these issues. Año tras año, el Dr. Walter Veith guió a sus estudiantes a explorar estos y otros asuntos. And he
always had the same similar results. y llegaba a alcanzar resultados similares. Because of his knowledge of certain statements by the spirit of prophecy, Debido al conocimiento que él tenía de algunas declaraciones del espíritu de profecía, he would predict the outcome of the study before it was even begun. él podía entonces predecir el resultado de ciertas investigaciones aún antes que éstas se llevaran a cabo. Often the students would vigorously disagree with him. Y muchas veces los estudiantes no estaban de acuerdo con él. They argued from logic and from their own preconceived opinions. Ellos argumentaban de acuerdo a su lógica y de acuerdo a las ideas preconcebidas que tenían. And at the end of their research, they were usually astonished. Pero al final de sus investigaciones, ellos quedaban usualmente asombrados. They came to call their professor a prophet. Y ellos llegaron a colocarle el nombre de profeta a su profesor. Now, most of the animals that God declares to be unclean Ahora, la mayoría de aquellos animales que Dios declara como inmundos and unfit for food y que no son adecuados para alimentación, fall into the category of birds of prey. están bajo la categoría de aves de rapiña. Some are simply scavengers. Algunos de ellos son sencillamente roñadores, Like the popular pig, for example. como por ejemplo el chancho o cerdo. Others are ocean and lake bottom feeders. Algunos de ellos son animales que se alimentan del fondo del mar o del océano, They clean up contaminated areas. que son diseñados para limpiar áreas contaminadas del mar. And they themselves become contaminated. Y ellos, por tanto, también se contaminan. And yet, humans will eat these filters Y los humanos entonces se comen estos filtros and declare them to be very delicious. y declaran que son deliciosos. Now, fish today Ahora, el pescado hoy día have been universally declared affected by mercury in all the waters of the world. se ha declarado como afectado por mercurio a lo largo del mundo. So it's doubly important to keep in mind God's goal for us. Así que esto hace que tengamos en mente el propósito de Dios con una doble importancia. Fish today are far more a threat to health Y el pescado hoy en día es tanto una amenaza para nuestra salud than they were 2,000 years ago. como lo hubiera podido hacer hace 2000 años atrás. Animal diseases are much more severe and widespread. Los animales ahora hoy día tienen enfermedades que son mucho más severas y que se esparcen con mucha mayor rapidez. There's no doubt that Jesus ate fish from the Sea of Galilee. Ahora, no hay duda que Jesús comió pescado del mar de Galilea. And he certainly participated in eating lamb during the Passover meal. Y ciertamente habrá participado de comer el cordero durante la Pascua. However, the situation today is far more severe. Ahora, ciertamente la situación de hoy día es una situación mucho más And we severa. have to follow God's original plan for Adam and Eve to avoid disease. Y tenemos entonces que seguir el plan original que Dios le ha dado a Adán y Eva para poder sobrevivir. Pollution of the earth's environment is very advanced today. Y la contaminación del ambiente en la tierra es de gran avance hoy día. Revelation 11:18 speaks of God destroying them who destroy the earth. Y de hecho Apocalipsis 11:18 habla de Dios destruyendo a aquellos que nos destruyen la tierra. This fact alone should cause us to look more closely at what we put into our bodies. Y este hecho solamente debería llevarnos a que examinemos más cercamente que es aquello que nosotros colocamos en nuestros cuerpos. 1 Corinthians 10:31 is a New Testament text. Primero de Corintios 10:31 es un texto que se halla en el Nuevo Testamento And it says something important to us by which we establish a principle to follow. y que establece un principio importante y que deberíamos seguir. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Si pues coméis o bebéis o hiciereis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Now it may come as a surprise to many of us that God, who is our creator, actually does take an interest in what we eat.
Y parece que para algunos de nosotros pueda sorprendernos que Dios, quien es nuestro creador, pueda tomar interés en aquello que nosotros comemos. He didn't simply create us and then walk away and say, let them work it out. Él no nos creó y después se fue y dijo, bueno, deje que ellos sepan o hallen qué van a hacer. So it's not merely a Jewish diet rule Así que no es una dieta meramente judía or for religious rites of some kind. o por algún tipo de religión de algún tipo. It affects our life expectancy, Eso afecta nuestra esperanza de vida and therefore it affects the loved ones who depend on us, y también afecta a los seres amados que dependen de as nosotros, well as our usefulness to our Creator. así también como nuestro deber a nuestro Creador. He actually owns us, Él, de hecho, es nuestro dueño. and He has a right to our best service and the longest life possible. Y Él tiene derecho a nuestro mejor servicio en la mayor cantidad de tiempo posible. Suicide by diet is not an option, Y no es una opción el suicidio por dieta, especially for one who believes that Christ has redeemed and purchased him. especialmente para aquella persona que cree que Jesús lo ha comprado y lo ha redimido con su sangre. We have to have an acute sensitivity to our responsibility to God for our health. Tenemos entonces que tener una responsabilidad aguda y sensible ante Dios por nuestra salud. Each cigarette smoked has been calculated to take away 10 to 20 minutes of our life expectancy. Cada cigarro que usted se fuma tiene la posibilidad de restarle de 10 a 20 minutos de vida. So don't thoughtlessly conclude that a simple cup of caffeine-loaded drink goes unnoticed. Y tampoco puede pensar que si usted se toma de forma descuidada una taza o un refresco que tenga cafeína, pueda pasar por alto. It does affect your nervous system. Esa taza, ese vaso afecta a su sistema nervioso. Now, some of you may be already thinking that you're doing what God is asking of you. Ahora, algunos de ustedes piensan, bueno, ya yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. I invite you to take a little closer look at things. Yo quiero que entonces usted preste atención a algunos asuntos. What I'm going to say in the next few minutes is very special for Seventh-day Adventists. Y lo que voy a compartir en los próximos minutos es algo muy especial para adventistas del séptimo día. Now, there are viewers here this morning that are not yet among us. Y yo entiendo que hay algunos televidentes entre nosotros quienes no forman parte de la iglesia adventista. And I invite you to continue to listen to what I have to say. Y yo también te invito a que por favor continúes escuchando lo que tengo que decir. Think and listen Piense, escuche. while we Adventists squirm just a little bit under the careful eye of God. Mientras que los adventistas vamos a retorcernos un poquito ante la mirada de Dios. Be gentle with us because we're humans too. Y por favor, sea gentil porque nosotros también somos humanos. On June 20, I explained God's special gift to his end time people. El 20 de junio yo expliqué cuál era ese don especial que Dios le había dado a su pueblo. Now I'm going to quote from this gift of the Spirit of prophecy some messages that Adventists have largely ignored. Y yo voy entonces a citar algunas porciones de este don del espíritu de profecía que por mucho tiempo una gran mayoría de adventistas han estado ignorando. The markets in most of our cities Los mercados en la mayoría de nuestras ciudades are loaded with health-giving foods. están llenos de alimentos que son saludables. And no one can reasonably justify the need to kill and eat animals. Y realmente no podemos justificar una razón para matar y consumir animales. And so I ask, are you, my fellow Christian, Y entonces yo pregunto, mi amigo cristiano, are you expecting to see Jesus shortly? ¿estás esperando la pronta venida de Jesús? ¿Estás esperando verlo prontamente? If so, think about the following statements that I want to share. Si es así, entonces por favor considera las siguientes declaraciones que voy a compartir.
Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens. This is not the one that we want. Let's go to another slide. That's fine. Here it is. This is it. Seventh-day Adventists, that's us, Seventh-day Adventists are handling momentous truths. Los adventistas del séptimo día, More than 40 years ago, this was written in 1909, los adventistas del séptimo día transmiten verdades trascendentales. Hace más de 40 años, y eso fue escrito en el año 1909. the Lord gave us special light on health reform. El Señor nos dio luces especiales sobre la reforma pro salud. But how are we walking in that light? Pero, ¿cómo seguimos en esa luz? How many have refused to live in harmony with God's counsels? ¿Cuántos hay que han rehusado poner su vida en armonía con los consejos de Dios? As a people, we should make advancement proportionate to the light received. Como pueblo, debiéramos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido. It is our duty to understand and respect the principles of health reform. Es deber nuestro comprender y respetar los principios de la reforma pro salud. On the subject of temperance, we should be in advance of all other people. En el asunto de temperancia, deberíamos dejar muy atrás a todos los demás. And yet, there are among us well-instructed members of the church. Y sin embargo, hay en nuestras iglesias miembros a quienes las instrucciones no han faltado. It pains me to read the rest. And Yes. even ministers of the church. Y me da dolor leer el resto. Y predicadores, Who have little respect for the light that God has given upon this subject. que demuestran poco respeto por la luz que Dios nos ha dado tocante a este asunto. They eat as they please and they work as they please. Comen según sus gustos y trabajan como mejor les parece. There's another statement that we want to read. Hay otra cita que queremos leer. Meat is not essential for health or strength. La carne no es esencial para la salud o la fuerza. Else the Lord made a mistake when he provided food for Adam and Eve. Y si esto no fuera así, el Señor habría cometido un error cuando proveyó alimento para Adán y Eva, Before their fall. antes de su caída. All the elements of nutrition are contained in the fruits, vegetables, and grains. Todos los elementos nutritivos están contenidos en las frutas, hortalizas, legumbres y cereales. There's another statement. It is impossible for those who make the free use of flesh meats to have an unclouded brain and an active intellect. Es imposible que quienes hacen copioso consumo de carne tengan un cerebro despejado y un intelecto activo. The intellectual, the moral, and the physical powers are depreciated. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas By the habitual use of flesh meats. Meat eating deranges the system. quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, Beclouds the intellect and blunts the moral sensibilities. anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Now, Ellen White says something very interesting about disease. Ahora, Elena de White dice algo muy interesante sobre la enfermedad. Cancers, tumors, and all inflammatory diseases are largely caused by meat eating. El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne. She says largely. Ella dice mayormente. From the light God has given me, Por la luz que Dios me ha dado, the prevalence of cancer and tumors is largely due to gross living on dead flesh. sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. Now, finally, I call the attention of my ministering brethren to the next statement. Ahora, finalmente, voy a llamar la atención a mis colegas en el ministerio a través de la siguiente cita. Why then do men continue to choose flesh meats? ¿Por qué entonces continúan los hombres eligiendo carne? Can we possibly have confidence in ministers
who at tables where flesh is served joined with others in eating it? ¿Podemos tener confianza en ministros que sentados en mesas donde se sirve carne se unen con los demás para comerla? I'm saddened to say Esto me entristece decir this after nearly 20 years of observing in Latin America. que después de 20 años de observar en Latinoamérica, There are many Seventh-day Adventist ministers who continue to eat animal flesh. que hay muchos pastores en América Latina que aún continúan sirviéndose platos llenos de carne. Now, if you're a church member listening to this message this morning, Ahora, si tú eres un miembro de iglesia que está escuchando este mensaje esta mañana, why not speak to your pastor about this statement? ¿por qué no hablas con tu pastor sobre esta If cita? you think he is violating his obligations on this matter, Si usted piensa que le está violando su obligación en este asunto. if he eats what's pleasing to him, can you trust him? Si él come aquello que solamente le complace, ¿puedes entonces confiar en él? A pastor doesn't expect such comments from his members. Yo sé que un pastor no espera tales comentarios de sus miembros. So your words may jar him to make a change. Así que de repente tus palabras puede moverlo a hacer un cambio. Jesus is at the door, my fellow pastors. Queridos pastores, Jesús está a las puertas. We've run out of time, Estamos ya en tiempo límite yet we're preaching this same subject every week. y cada semana estamos predicando esto. Brethren, it's time to change, not just think about it. Es tiempo, hermanos, de cambiar, no es tiempo de pensar sobre el cambio. Now, let me conclude my remarks this morning by telling you a personal experience. Ahora, yo quiero concluir esta mañana al contar con ustedes parte de una experiencia personal. About 15 years ago, my wife and I were invited by a pastor and his wife. Hace 15 años atrás, aproximadamente, mi esposa y yo fuimos invitados por un pastor y su esposa. This was in a very nearby country here in Latin America. Y fue en un país bastante cercano a nosotros, acá en Latinoamérica, To take a sightseeing trip with him in his car. y ellos nos llevaron entonces para que tuviéramos un paseo por la ciudad en su auto. We left one weekday and traveled out of Bolivia into another country. Y nosotros salimos de Bolivia y llegamos por auto a ese otro We país. crossed an international border, Cruzamos la frontera and while walking along the sidewalk in a little village, y mientras caminábamos a lo largo de una pequeña comunidad, suddenly we were greeted with some shouts. alguien nos saludó con algunos gritos. A carload of Seventh-day Adventist pastors recognized us. Era un carro lleno, un autobús lleno de ministros de la iglesia Hello, adventista. Pastor Gates, they shouted. Y ellos gritaron desde el autobús, hola, Pastor Gates. So they stopped and we chatted. Y ellos entonces pararon y nosotros comenzamos a And it conversar. was near lunchtime. Y era casi cerca la hora del So almuerzo. one of them suggested, why don't we eat lunch together? Y alguien entonces sugirió, bueno, entonces, ¿por qué no almorzamos juntos? And we found a nearby restaurant. Encontramos a un restaurante que estaba cercano. Now, among this group Y entre este grupo was the union president, estaba para ese momento el presidente de Unión, the treasurer of the union, el tesorero de la Unión, the local conference president, el presidente de la asociación the local local, pastor, el pastor distrital and an elder from the nearby congregation. y un anciano de una congregación también cercana. Only the pastor and his wife that had invited us, Solamente el pastor y su esposa, quienes originalmente nos habían invitado, along with the local church elder, y el anciano de iglesia, and my wife and I were the apparent vegetarians. y mi esposa y yo éramos los vegetarianos. The union president, El presidente de the Unión, treasurer, el tesorero, the conference president, el presidente de la and the local asociación pastor y el pastor distrital que acompañaba, all enjoyed a large serving of animal flesh. estaban disfrutando un gran servicio de producto animal, de carne animal. I was seated at the elbow of the union president. Yo estaba sentado cerca del presidente de la Unión.
I'd known him since he was a young man doing his internship. Y yo conocí a este caballero desde que era un joven que estaba siendo internado. As the meal concluded, I cleared my throat and said, Y cuando una vez finalizamos la comida, yo aclaré mi garganta y dije, Pastor, are you acquainted with what Ellen White says on the subject of meat eating? Pastor, ¿tiene usted conocimiento de lo que dice Elena de White sobre el consumo de la carne The spiritual blindness that's involved, y la ceguera espiritual que se incluye and the bad example that a pastor sets? y un mal ejemplo que entonces pone el pastor? His answer was very short. Su respuesta fue muy corta. He said, we're working on it, we're working on it. Me dijo, estoy trabajando en eso, estamos en eso. The wife of our host La esposa de nuestro huésped, la that persona was que nos transporting hospedó us on our tour, y que nos estaba transportando en ese tour, she spoke to my wife and she said, ella le habló a mi esposa y le dijo, how courageous of your husband to speak to a union president like that. qué valentía la de tu esposo el poder hablar con un presidente de unión de esa forma. I'm reminded of a cousin of mine. Esto me hace acordar de un primo. He's currently a union president in the United States. Quien es actualmente presidente de unión en una de las conferencias en Estados Unidos. A member of the union committee told me the following. Y un miembro del comité de la unión me dijo lo siguiente. She said he eats meat with the membership. Ella me dijo, él come carne con sus miembros. So I promised to speak to him privately when the opportunity would arise. Así que yo prometí que iba a hablar privadamente con él cuando se diera la oportunidad. So months later, I had my chance. Y meses pasaron hasta que finalmente tuve mi oportunidad, el chance. And I asked him and he confirmed, yes, he did eat meat Y yo le pregunté y él me dijo, yo sí como carne with the membership. con los miembros. And so I quoted this statement from Ellen White to him. Y entonces yo le cité esta cita de Elena de White a él. Why then do men continue to choose flesh meats? ¿Por qué entonces continúan los hombres eligiendo carne? Can we possibly have confidence in ministers who at tables where flesh is served join with others in eating it? ¿Podemos tener confianza en ministros que sentados en mesas donde se sirve carne se unen con los demás para comerla? You know what he said to me? ¿Saben lo que me dijo? Does she really say that? ¿Ella realmente dijo eso? Yes, I responded. I just read it again this morning. Sí, lo leí de hecho esta mañana. Can we expect our pastors to know what the spirit of prophecy says? ¿Será que nosotros podemos esperar que los pastores conozcan qué dice el espíritu de profecía? I'd like to think so, but Yo quisiera pensar que es así, I'm not so sure. pero no estoy tan seguro. I hope so. Yo espero que sí. Many pastors are violating their spiritual responsibilities, Muchos pastores están violando su responsabilidad espiritual and souls will be lost by following their example. y almas se perderán por seguir el ejemplo que ellos coloquen. Today, I appeal to every member to consider God's claims on your life. Y hoy quiero llamar la atención de cada miembro de que tú tomes en consideración el llamado de Dios, las prerrogativas que Dios tiene sobre tu vida. Do not follow your pastor unless he follows closely to the Savior. No sigas a tu pastor a menos que ese pastor esté siguiendo cercano a su Salvador. This is required of spiritual leaders, not less. Eso se requiere de líderes espirituales y nada menos que esto. Remember the 10-year study done at Loma Linda University? Recuerda ese estudio que les hablé de 10 años que se condujo en la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos. Seventh-day Adventists live 10 years longer than the average North American. Los adventistas del séptimo día viven un promedio de 10 años más que el ciudadano promedio de Estados Unidos. If they obey,
they Sí. will have better health. Y si ellos obedecen, ellos van a tener una mejor salud. There's no mystery here. No hay misterio aquí. So the words of the Old Testament apply. Así que las palabras del Antiguo Testamento se aplican. Obey and live. Obedece y vive. This is God's plan for you and for me. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Hopefully you will restudy your lifestyle and eating habits this morning. Esperamos entonces que usted pueda revisar nuevamente su estilo de vida y hacer algunos cambios. And you will take advantage of the help that Christ offers you. Y que tome ventaja de la ayuda que Cristo le está ofreciendo. Remember, he fasted for 40 days in the wilderness to gain the victory for us. Recuerde que Jesús ayunó 40 días en el desierto para ganar la victoria por nosotros. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. I'm wishing every listener this morning Yo deseo que cada persona que escucha esta mañana and everyone gathered in this place of worship, y todos los que estamos reunidos en este lugar, I wish you health both spiritually and physically. les deseo entonces salud tanto espiritual como física. This is my prayer for you. Esta es mi oración para ustedes. Amen. Amén. The theme of the Bible is Jesus and how he died to save men. The plan of salvation assures us he's coming back again. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight? Have you stood for the right? Have others seen Jesus in you? Are you ready to stand in his place? Are you ready to look in his face? Can you look up and say, this is my God? Are you ready for Jesus to come? Don't cling to the world and its treasures. This world will soon pass away. Oh, give him your love without measures. He's coming back again. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight? Have you stood for the right? Have others seen Jesus in you? Are you ready to stand in his place? Are you ready to look in his face? Can you look up and say, this is my God? Are you ready for Jesus to come? Are you ready for Jesus to come?
Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, we thank you for the wonderful gift of the spirit of prophecy. te agradecemos por el don maravilloso del espíritu de profecía. We're thankful for the counsels that you've given your people, Te agradecemos por los consejos que tú das a tu pueblo, for the longer life and better health we enjoy. por la longevidad y la vida que gozamos. We ask for help to be obedient to your word. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser obediente a tu palabra. We're weak and untrustworthy, Somos, Señor, débiles, but we are your children. pero somos tus hijos. We ask for forgiveness of sin Te pedimos, Señor, perdón de pecado and that you give us strength to be obedient. y que tú nos des la fortaleza para ser obedientes. And especially bless my fellow pastors, Y Lord, especialmente, Señor, bendice a mis compañeros pastores, that they may also set the right example. para que ellos también puedan colocar el ejemplo correcto The matter of diet. en este asunto de la alimentación. We ask these things in Jesus' name. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.